La paz del Señor Jesús, hermanos y hermanas, les comparto esta alabanza que está titulada La sanidad que da Dios y se las voy a compartir en el nombre de Jesús. A veces sufrimos con una enfermedad que puede ser física o espiritual. Y en ello hace falta una sanidad. A veces sufrimos con una enfermedad que puede ser física o espiritual. Y en ello hace falta una sanidad. La sanidad que da Dios puede llegar hasta el corazón. La sanidad que da Dios siempre deja un testimonio de bendición. La sanidad que da Dios puede llegar hasta el corazón. La sanidad que da Dios siempre deja un testimonio de bendición. A veces sufrimos con una enfermedad que puede ser física o espiritual, y en ello hace falta una sanidad. A veces sufrimos con una enfermedad que puede ser física o espiritual, y en ello hace falta una sanidad. La sanidad que da Dios puede llegar hasta el corazón. La sanidad que da Dios siempre deja un testimonio de bendición. La sanidad que da Dios puede llegar hasta el corazón. La sanidad que da Dios siempre deja un testimonio de bendición. A través de la fe vamos a poder vencer para obtener la sanidad completa en nuestro ser. A través de la fe vamos a poder vencer para obtener la sanidad completa en nuestro ser. La sanidad que da Dios puede llegar hasta el corazón. La sanidad que da Dios siempre deja un testimonio de bendición. La sanidad que da Dios puede llegar hasta el corazón. La sanidad que da Dios siempre deja un testimonio de bendición. A través de la fe vamos a poder vencer para obtener la sanidad completa en nuestro ser. A través de la fe vamos a poder vencer para obtener
tener la sanidad completa en nuestro ser. La sanidad que da Dios puede llegar hasta el corazón. La sanidad que da Dios siempre deja un testimonio de bendición. La sanidad que da Dios puede llegar hasta el corazón. La sanidad que da Dios siempre deja un testimonio de bendición. Amén. Gloria al Señor Jesús. La paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Quiero compartir con ustedes unos coros para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo sé que estás aquí, tu gloria puedo ver, tu presencia divina se mueve con poder. Yo sé que estás aquí, tu gloria puedo ver, tu presencia divina se mueve con poder. Como la fragancia de una rosa, como el perfume más hermoso, como la fragancia de una rosa, como el perfume más hermoso. Lo siento con poder, Espíritu Santo, lléname. Lo siento con poder, Espíritu Santo, lléname. Yo sé que estás aquí, tu gloria puedo ver, tu presencia divina se mueve con poder. Yo sé que estás aquí, tu gloria puedo ver, tu presencia divina se mueve con poder. Como la fragancia de una rosa, como el perfume más hermoso. Como la fragancia de una rosa, como el perfume más hermoso. Lo siento con poder, Espíritu Santo, lléname. Lo siento con poder, Espíritu Santo, lléname. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Se siente la bendición. Hay sanidad, poder, liberación. Se siente la bendición. Que lo alaben los montes y los valles, que lo alabe la tierra y el mar, que lo alaben los hombres y las aves, y nunca lo dejen de alabar. Y que lo alaben los montes y los valles, que lo alabe la tierra y el mar, que lo alabe los hombres y las aves, y nunca lo dejen de alabar. Aleluya, 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 el Cordero de Dios. Aleluya, 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 el Cordero de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón.
Y allá en el pueblo todos cantan aleluya. Yo también quiero cantar. Allá en el pueblo todos cantan aleluya. Yo también quiero cantar. Aleluya, 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 el Cordero de Dios. Aleluya, 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 el Cordero de Dios. Amén, gloria a Dios. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Bueno, espero que se escuche bien. Ahí me confirman si se escucha bien. Gloria a Dios. Bueno, mientras vamos esperando que se vayan conectando nuestros hermanos, gloria al Señor. Quizás algunos no pueden saludar, pero estarán escuchando, me imagino, con sus audífonos ahí en sus trabajos o en sus hogares haciendo las cosas. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestro primer día, como se anunció ayer, en este horario a las 10, horario de Perú. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra, vamos a ver algunos puntos un poquito más profundo. Y bueno, que el Señor nos vaya dirigiendo para aclarar algunas dudas. Vamos a dar parte también para que ustedes pregunten, se saquen las dudas, si hay alguna inquietud también con respecto a lo que vamos a ir viendo, compartiendo. Acá ninguno es experto en nada, todos estamos aprendiendo, yo también tengo mucho que aprender. De hecho, bueno, lo que voy a compartir ahora no es que yo me crea que me lo sé todo, sino que es un poco lo que el Señor nos viene enseñando a nosotros como ministerio y lo que compartimos. Amén. Así que antes que nada vamos a comenzar con una oración para que sea el Señor Jesucristo dirigiéndonos. Amén. En el nombre de Jesús. Padre Dios, Señor Dios Todopoderoso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta hora, Señor, clamamos a ti, nos presentamos delante de ti, Señor. Señor mío y Dios mío, aquí estamos nuevamente, Señor, en tu presencia, Señor, anhelando más de ti, Señor, anhelando, Padre mío, de tu Espíritu Santo, de tu llenura, Señor, de tu presencia. Señor, te pido primeramente que perdones mis pecados, mis faltas, Señor, mis ofensas. Perdona todo lo malo, Señor, que he cometido, que he hecho, que he dicho, que he pensado, Señor. Lávame y límpiame, Señor, de mi maldad, Señor. Purifica, Señor, nuestros corazones. Ahí donde están mis hermanos, mis hermanas conectados, Señor. Que sea tu Espíritu Santo visitando, Señor mío. Dándonos, Señor mío, esa limpieza, esa purificación. Santifícanos, Señor mío. Te pido, Padre mío, en esta hora, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, esta pequeña reunión, Señor. Que seas tú, Señor, dándonos ese entendimiento para poder comprender, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra, para poder entender cuál es tu voluntad en tu palabra, Señor mío, y que no nos hagamos sabios nosotros mismos, Señor, que no nos hagamos maestros nosotros, Señor, sino que seas tú, Señor, dándonos a entender, Señor, los misterios de tu gracia, Señor, de tu palabra, dándonos a conocer, Señor, aquello que nos está oculto a los ojos carnales, Señor, que no podemos entender con nuestra mente terrenal, Señor. Pero danos tú de tu Espíritu Santo para poder entender, comprender y creer, Señor, lo que tú nos hablas, Padre. Señor mío y Dios mío, gracias te doy, Señor, por estos días. Gracias, Padre, por estos días de bendición, Señor, por estos días en que podemos estar en tu presencia, estos días en que podemos tener libertad para buscar tu rostro. Gracias, Señor, te doy. Padre mío, aquí estoy. Pon palabras, Señor, en mis labios, la palabra justa, la necesaria, Señor, para hablar, Señor mío, tu palabra, para compartir tu mensaje, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, te doy. Y todo esto te lo pedimos, Señor mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, el día de hoy, como habrán visto en el título, vamos a comenzar a repasar los puntos doctrinales para comenzar. Quizás algunos lo saben, otros no. Quizás algunos no saben cuántos puntos doctrinales hay. Como dijeron 20 por ahí.
Y quizás algunos lo saben, ¿no? Este tema de los puntos doctrinales se ha estado repasando algún tiempo en los diferentes grupos, en el grupo de evangelización, en los grupos de los países, se ha estado repasando porque es importante. Es importante que sepamos qué doctrina tenemos. Doctrina es enseñanza. ¿Qué enseñanza tenemos? ¿Qué hemos recibido del Señor? ¿Qué hemos aprendido y qué enseñamos a los hermanos? Es importante entender eso, cada punto, porque si hay uno que entiende que el diezmo no es para nosotros, pero hay otro que dice, bueno, yo quiero diezmar voluntariamente, entonces ahí hay una incompatibilidad, ahí hay un error, ¿no? Estamos como divididos por un pensamiento, o por dos pensamientos, mejor dicho. Entonces es importante que entendamos de qué se trata, ¿no? Los puntos doctrinales, qué son, por qué creemos esto y entendemos esto. Todo esto no es que un día nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a escribir 17 puntos y ya está, vamos a apoyarnos en esto. No, gracias. Sino que estas cositas el Señor nos fue mostrando a través de la palabra, como el pastor lo ha contado en varias ocasiones. El Señor nos ha venido mostrando y luego cuando llegaron las profecías, el Señor nos ha venido confirmando y nos ha seguido corrigiendo. No es que nosotros ya un día nos levantamos y ya teníamos 17 puntos doctrinales y dijimos ya estábamos a levantar un ministerio con esto, no. Les comento que yo antiguamente también era diezmista, yo diezmaba, yo también era trinitario, yo también creía en el rapto secreto, ¿no? Que estábamos así hablando y ¡pum!, de repente desaparecemos y estamos con el Señor. Yo también creía todo eso. Pero cuando el Señor empezó a tratar conmigo por medio de la palabra, me hizo entender muchas cosas. Luego cuando nos conocimos con la hermana Ruth, el pastor y todo, aún habían cosas para seguir aprendiendo y corrigiendo. Pero el Señor en unanimidad nos fue dando a entender esas cosas. Y luego nos fue confirmando por medio de la profecía. Y estos puntos fue necesario establecerlos, ¿no? Ponerlos por escrito. Porque a veces sucedía que estábamos en una transmisión, ¿no? Y bueno, muchas personas se conectaban, querían estar en el culto y sí, sentían que acá había poder, había presencia del Señor y todo, ¿no? Y cómo se enseñaba la palabra. Entonces, sí, quiero ser parte del ministerio, quiero estar con ustedes, quiero reunirme con ustedes. Entonces venían personas así, ¿no? Con ese ánimo, ¿no? Con ese deseo de estar. Pero de repente escuchaban, pero ustedes no creen en la Trinidad. No, pero no, está mal, esto es una secta. De repente personas se encontraban con eso, ¿no? Estaban con nosotros, seguían con nosotros un tiempo, hasta que se tocaba algún punto en donde ellos no estaban de acuerdo, y ahí se dan cuenta y dicen, no, pero no, ustedes no están bien. Y se iban, ¿no? Entonces, por eso, precisamente, fue necesario establecer los puntos, como nosotros le llamamos, ¿no? Los primeros rudimentos de la fe, los puntos básicos de nuestra doctrina. Y son estos que anotamos 17, que son quizás los más controversiales, ¿no? Los que, las diferencias que tenemos con el resto de las iglesias. Por ejemplo, el diezmo, si hay pastora o no hay pastora, si vamos a ser arrebatados en cualquier momento o luego, más adelante. Entonces, la Trinidad, si hay tres dioses que conforman un Dios o si hay un solo Dios. Entonces, todos estos puntos que son como básicos, pero son puntos cruciales, son puntos como que nos dividen de muchos, fue necesario establecerlos. Entonces, ahí se anotaron 17 puntos básicos de la doctrina o de la enseñanza, 17 puntos de la enseñanza. Y vamos a ver hoy el primero, que es acerca de los nombres. Los nombres de las iglesias, los nombres de los ministerios, de las denominaciones, pentecostal, metodista, todo eso, ¿no? Vamos a ver un poco de eso, a ver qué hay con eso, ¿no? ¿Por qué tantos nombres y todo eso? Bueno, como ustedes ya habrán escuchado, en el mundo hay alrededor de, no sé si 270.000 denominaciones dentro de lo que es el protestantismo, los evangélicos y todo eso. Hay muchísimas denominaciones y uno dice, ¿de dónde salieron tantas denominaciones?
¿Qué sucede? Alguien de repente viene con su Biblia, con una doctrina nueva, y dice, esta es la verdad, nos vamos a llamar así, y funda su iglesia. Y ahí su iglesia crece, ¿no? Y pasan los años y ahí está, ¿no? Y de repente aparece otro que dice, bueno, esta es la verdad y así, ¿no? Y resulta que hay tantas denominaciones, tantos nombres y todo eso, y resulta que todos tienen la verdad. Todos asumen que se apoyan en la palabra y todos dicen que son guiados por el Espíritu Santo. Pero sin embargo, hay muchísimas denominaciones, muchísimas diferencias. Entonces, ¿cuál será la verdad? Algunos dicen, bueno, nadie tiene la verdad absoluta, solo Dios sabe. Y con esa justificación me quedo en mi iglesia. O algunos dicen, bueno, no hay iglesia perfecta, yo me quedo acá. Total, yo sigo al Señor, no sigo a los hombres. Y ahí se engañan, ¿no? Diciendo esas cosas. Vamos a ver un poco con respecto a los nombres. ¿Para qué es necesario un nombre? Así como todos nosotros tenemos nombre, las ciudades tienen nombre, y a todo desde la antigüedad se le pone nombre. ¿Y para qué se le pone ese nombre? ¿Para qué es necesario un nombre? ¿Por qué no solamente vamos a tal lugar o vamos a tal persona? ¿Por qué es necesario un nombre? Bueno, los nombres básicamente sirven para distinguir a alguien o para definir a alguien, para identificar a alguien. Y así sucede con todo. Si yo quiero identificar un río, ahí le ponemos un nombre. Ese río tiene tal nombre, con ese nombre se lo identifica, se lo define. Y lo mismo sucede en las iglesias, en las congregaciones. Tienen un nombre que los define, los identifica, los distingue. Por ejemplo, los pentecostales. ¿Y cómo sabemos que son pentecostales? Bueno, tienen en su placa ahí, ¿no? Afuera de la iglesia, el nombre de la iglesia y generalmente dice iglesia pentecostal de tal lugar, ¿no? Entonces los pentecostales tienen ya su doctrina, su enseñanza, tienen sus puntos establecidos. Como por ejemplo, hay un movimiento pentecostal que dicen que si uno no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Bueno, esa es una parte. Hay varios. Dentro del pentecostal están divididos también. Pero así como ese tipo de pensamiento sucede en todas las denominaciones. Tienen su manera de pensar y dicen, tiene que ser de esta manera, debe ser de esta manera. Y todos ellos se apoyan en la palabra, supuestamente. Pero teniendo en cuenta esto que los nombres sirven para definir, para identificar, ¿no? Para designar a algo o a alguien, ahora yo quiero que ustedes se pregunten, ¿qué es lo que identifica a la iglesia del Señor? ¿Será necesario un nombre verdaderamente? ¿Será necesario que se llame de alguna manera para definirlo, distinguirlo? ¿O qué es necesariamente lo que identifica a la iglesia del Señor? Quiero que pensemos un momento, ¿qué es eso que identifica a la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que define a la iglesia del Señor? Ahí les voy a dar un momentito para que escriban. ¿Qué es lo que distingue a la iglesia? ¿Qué lo define? ¿Qué lo identifica? ¿Cómo sabemos que es verdaderamente la iglesia del Señor? Llegamos a un lugar, hay un grupo de personas reunidas y hay algo hay que los identifica como la verdadera iglesia del Señor. Como que los define, como que yo estoy ahí y me doy cuenta que sí es la iglesia del Señor. ¿Qué es eso? Por ahí el amor, dicen, amén, ese es un punto. ¿Qué más? Ajá, el Espíritu Santo. Ujú. ¿Qué es lo que define a la iglesia del Señor? Ajá, por ahí va acercándose. El testimonio, el discípulo.
Ajá. La palabra y poder, la presencia de Dios, los frutos del Espíritu, seguir a Jesús, la doctrina. Vamos a ver la respuesta. Mateo capítulo 12, verso 33. Algo que dijo el Señor, una alegoría, pero es algo que nos sirve a nosotros para entender qué es lo que realmente define a la iglesia, qué la distingue, qué la identifica a la iglesia del Señor. Mateo capítulo 12, verso 33. Vivir la palabra. Dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo se conoce la iglesia del Señor? ¿Cómo sé que es verdaderamente la iglesia del Señor? ¿Porque tiene un cartel? Esta es la iglesia del Señor. Por las denominaciones, por los nombres. En realidad la iglesia del Señor no necesita un nombre. Porque ¿qué la distingue? ¿Qué la define como la iglesia del Señor? Sus frutos. Ahí se ve realmente si es la iglesia del Señor o no. Si es una iglesia que solamente recauda dinero, es una iglesia que solamente poder de Dios, mientras hay desorden y no hay conocimiento de la palabra, o es una iglesia que se centra solamente en la palabra, intelecto, estudiar la palabra y no hay presencia de Dios, o es una palabra que vive en la palabra, en el poder, que vive la palabra del Señor. Entonces, los frutos son los que definen a la iglesia, son los que distinguen a la iglesia. No necesita otra identificación, solamente los frutos. Con eso se conoce a la iglesia de Dios. ¿Cómo conocemos a la iglesia de Dios? A través de sus frutos, no de los nombres. Primer punto, eso es importante. Solamente con esto nos damos cuenta que no necesitamos un nombre. No necesitamos poner un cartel, no necesitamos identificarnos con alguna denominación, no necesitamos nada de eso. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué fruto estamos dando? Recuerden que a Jesús multitudes lo seguían. ¿Por qué? Porque él hablaba palabras de Dios, palabras de justicia, de verdad. Él no hacía acepción de persona. A todos sanaba, a nadie cobraba nada. Él no vivía en lujos, nada de eso. Como dice la palabra, el que quiere seguir al Señor tiene que andar como él anduvo. ¿Y cómo él anduvo el Señor? Entre la gente, entre la multitud, enseñando la palabra, sanando, haciendo milagros. No cobraba nada, perdonando. En santidad, amén. Entonces, esos frutos son los que definen a la iglesia de Dios. Son los que la distinguen, lo que identifica a la iglesia de Dios, sus frutos. Me estaba acordando, bueno, yo tenía antiguamente un cuñado que es mormón, y él me decía que a través de su profeta, porque ellos tienen un profeta que está hasta que se muere, un solo profeta que él como que dirige todo. Y el profeta había recibido de Dios, que dice que Dios le dijo que la iglesia, no podía ser que el Señor tenga una iglesia que no tenga nombre. Entonces les dio ese nombre, ¿no? Creo que los santos de Jesucristo de los últimos días, algo así. De los últimos tiempos, algo así. Y dice que el Señor le había dado a ese profeta de ellos ese nombre para que la iglesia ahora se identifique con ese nombre. Pero eso es un engaño. Porque si nos damos cuentas en la palabra, no necesitamos identificarnos con ningún nombre, porque lo que identifica a la iglesia del Señor son sus obras, es el poder de Dios que se mueve a través de los dones, a través de la palabra, a través de las administraciones, a través de cómo se conduce una persona. Es ahí donde uno reconoce realmente que es hijo de Dios. Así como ese soldado romano, ¿no? Que viendo a Jesús dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y mucha gente decía esto, verdaderamente este es el Cristo, verdaderamente sí, este es el Hijo de Dios, el que debía venir. ¿Y por qué llegaban a esa conclusión? Porque veían los frutos, porque vivían el poder de Dios. Entonces, la gente tiene que reconocer que nosotros somos la iglesia del Señor, porque tiene que ver los frutos y decir, verdaderamente esta sí es la iglesia del Señor, verdaderamente esta es la iglesia de Jesucristo, verdaderamente acá sí está Dios en medio de este pueblo. Así como el resto de las naciones reconocían que Dios estaba en medio de Israel. ¿Por qué? Por el poder, porque ellos eran grandes, poderosos, conquistadores, Dios estaba con ellos. A tantos reyes que ellos conquistaron.
Y así las personas tienen que reconocer a la iglesia del Señor. Verdaderamente esta es la iglesia de Dios. No por un cartel, por un nombre, por un título, por una denominación, no. Entonces lo que distingue a la iglesia del Señor son las obras, lo que lo define. Son sus obras, sus frutos. Amén. Gloria a Dios. Vamos al texto de Hechos, capítulo 4, verso 29. Hechos, capítulo 4, verso 29. Gloria a Dios. En adelante. Hechos, capítulo 4. Me perdí el libro. Capítulo 4, verso 29 en adelante. Dice, y ahora, Señor, es una oración, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué dice acá? Concédenos el hablar con denuedo tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Estas son las cosas que definen a la iglesia de Dios, porque hay palabra y hay poder, porque se vive lo que se predica. No es como algunos que hablan tantas cosas pero no practican lo que dicen. Eso no es el fruto de alguien que es parte de la iglesia de Dios, sino que los cristianos verdaderos, los seguidores de Jesucristo, su iglesia vive su palabra y hay poder, hay señales, hay manifestaciones, hay frutos que definen a esa persona como cristiano, como hijo de Dios, como la iglesia de Dios, de Jesucristo. Amén. Amén. Dice, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estas son las maneras de identificar a la iglesia, las maneras de definir a la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo me doy cuenta dónde está la iglesia? Hay 10 iglesias. ¿Cuál me doy cuenta cuál es la del Señor? Porque verdaderamente hay frutos. Frutos. ¿Cuáles frutos? Palabra. Primeramente, palabra con autoridad. La palabra de Dios que es espíritu, la palabra que convence del pecado, la palabra que lleva a las personas al arrepentimiento. Esa palabra, ese mensaje de Dios que tiene poder, cuando uno lo cree, recibe la esperanza, recibe la vida. Y poder de Dios, poder para sanidades, poder para milagros, poderes para prodigios. Esas señales. Estas son las maneras de identificar a la iglesia. No necesitamos nombres, no necesitamos. Si uno escudriña la palabra, cómo era la iglesia del Señor antiguamente, se da cuenta que no necesitamos nombres, no necesitamos identificarnos con un nombre, con una palabra, no lo necesitamos, porque son otras cosas que definen a la iglesia, son otras cosas que la distinguen, que la identifican. Como dicen Marcos capítulo 16, verso 16, 17 y 18. Hermano José, si lo puedes compartir. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén, gloria a Dios. Acá tenemos otro ejemplo, Marcos capítulo 16, lo que leímos del 16 al 18. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán. ¿Cuál señales? Bueno, la que nos leyó nuestro hermano recién. Todas esas señales seguirán. ¿A quiénes? A los pentecostales, a los adventistas,
a los metódicos, ¿a quién? A su iglesia, a la verdadera iglesia, a su pueblo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Los adventistas echan fuera demonios? ¿Los testigos de Jehová? Hablarán nuevas lenguas. ¿Los católicos hablan nuevas lenguas? Tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y ahí está, ¿no? Lo que le tienen miedo a todo, que no se quieren contaminar de nada, a ver si les hace mal, a ver si se pueden morir. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales son las que siguen al pueblo de Dios, a su iglesia. Son estas señales las que definen a la iglesia, las que identifican a la iglesia. Entonces, vemos que no nos hace falta tener nombres, tener un cartel, tener algo, ¿no? Que ponerle un nombre a mi iglesia, a mi templo, este es el templo, el poder de Dios. Y resulta que son más tibios que otra cosa, ¿no? O las iglesias que ponen, ¿no? Iglesia apostólica, y no hacen la obra que hacían los apóstoles. Lo único que identifica a la iglesia son las obras, el obedecer al Señor. Como dice en Juan 8:31, vamos a ver ahí. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, permanecer en la palabra del Señor, ¿qué significa? Vivirla, no significa conocerla solamente. Permanecer en la palabra del Señor significa vivir esa palabra. Hacerla parte de nosotros, vivirla con fe, con autoridad, con poder, con amor, vivir esa palabra. Entonces el Señor les dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que no todos son discípulos del Señor. Hay discípulos, pero hay discípulos que son verdaderos. ¿Y cuáles son los verdaderos? Los que viven la palabra del Señor. No los que se llaman discípulos, no los que dicen, yo soy discípulo del Señor. No, sino que los que viven en la palabra del Señor, los que permanecen en su palabra, los que la obedecen, esos son llamados por Dios verdaderos discípulos. Entonces, si uno vive en la palabra de Dios, vive en el poder de Dios, en esa fe, en esa convicción, en ese amor, por supuesto, como leímos recién Marcos 16, 18, hay señales, hay poder de Dios que lo van a seguir, lo van a seguir. Y eso es lo que identifica a la iglesia de Dios. Eso es lo que define, lo que distingue a la iglesia de Dios. No son nombres, no son denominaciones, no son nada de eso, sino que los frutos. Los frutos son eso que denomina a la iglesia, eso que la distingue, como un nombre. Un nombre es para definir a alguien, para distinguirlo, para identificarlo. Pero la iglesia no necesita un nombre. La iglesia tiene frutos. Son los frutos los que distinguen a la iglesia, lo que la identifican, lo que la definen. Amén. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Vamos a dar ahí un minutito. Yo tengo una pregunta. Cuando Marcos 16, 17, 18... Entonces, cuando dice el Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, no hicimos todas estas cosas, está en 7, Mateo 7, ¿lo entiendes? Sí, decime. Acá, nunca conocí. ¿Cómo distingo eso de una iglesia que tiene las obras, pero el Señor les va a decir eso? Amén. Bueno, acá no sé si se escuchó. Nuestro hermano José está haciendo una pregunta con respecto al texto de Mateo, capítulo 7, verso 21 en adelante.
Acá dice, verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor le declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La pregunta es, ¿cómo identificar a esos? Porque puede haber una iglesia donde hayan los dones, y uno dice, ahí está el poder de Dios, entonces, si venimos diciendo que eso es lo que define, lo que distingue, lo que identifica a la iglesia de Dios, significa que ellos son iglesia de Dios. Pero acá, ¿qué dice? Verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como dijimos, son los frutos los que identifican a la iglesia, no el don, los frutos. El fruto significa muchas cosas, no solo el don, sino el obedecer la palabra. Como vimos acá en Juan 8:31, permanecer en su palabra, en obediencia, cumpliendo la voluntad del Señor. Y esas señales son las que siguen a ellos. Ahora, hay personas que tienen dones, tienen señales, sí, gloria a Dios, porque el Señor por misericordia a muchas personas usa a esas personas que están erradas. Pero luego Dios juzgará a esas personas que están erradas. Por ejemplo, bueno, en Internet vemos muchos ejemplos, ¿no? Que tienen don de profecía, pero junta cuánto dinero pueden con su ministerio de prosperidad. Sin embargo, ellos tienen el don de profecía y profetizan. Y como dice acá, ¿no? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, es lo primero que dice. Claro, hay muchos que profetizan el nombre del Señor, pero ¿permanecen en su palabra? El Señor dijo, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pero ellos no permanecen en su palabra. Permanecen en su propio deseo, en sus propios afanes, en su propio deseo de amontonar la riqueza, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero bueno, como la palabra dice, el don es irrevocable. El don el Señor no lo puede quitar. El don fluye y muchas veces el Señor usa a ellos por misericordia a los que escuchan. Entonces, eso, amén. Espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o alguna inquietud? ¿Alguna queja? Ajá. Como dice ahí la hermana Elizabeth, ¿no? Que el ministro siga pecando aunque los dones sigan operando. Es así. Es que los dones son irrevocables. Y aunque fluya en el don, y aunque se sienta que tiene el poder de Dios, no significa que no le garantiza una salvación, no le garantiza que está andando conforme a la palabra del Señor. Amén. Así que bueno, entonces esperemos que se haya entendido. Bueno, continuamos. Mateo capítulo 12, verso 25. Mateo 12, 25. Vamos a ver otro aspecto acerca de que todos tengamos un nombre diferente, ¿no? Mateo capítulo 12, verso 25. Amén. Bueno, verso 25 dice en el nombre de Jesucristo. Espérenme que tengo mal la cita. ¿Qué cita buscas? La del reino dividido. Sí, sí, sí. Mateo 12, 25. Perdón, sí. Bueno, verso 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. ¿Qué le está diciendo acá? Que si un reino está dividido, es asolado, es decir, es destruido. Como ese dicho, ¿no?, que hay en el mundo, que dice, divide y triunfarás. Bueno, es algo parecido. No podemos pretender ser la iglesia del Señor si estamos divididos, porque por supuesto vamos a ser vencidos, derrotados. Esa es un punto perjudicial para el pueblo de Dios
el pretender todos tener un nombre diferente. Bueno, nosotros somos cristianos, pero creemos el rapto antes. Nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, pero creemos el rapto después de la tribulación. Nosotros somos cristianos, pero creemos el diezmo. Entonces, todos se van poniendo nombres diferentes según lo que ellos creen. ¿Y qué sucede? División. Esa es la consecuencia de los nombres, la división. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo y hemos entendido que la iglesia del Señor no tiene nombres. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano Xochitl. Bueno, siéntanse la libertad de hacer las preguntas que necesitan preguntar. Acá lo que podamos responderemos. Amén. Y lo que no sepamos, lo responderemos más adelante. Amén. O las puede guardar para el final también, como sienta. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver, entonces estamos acá en Mateo capítulo 12, verso 25, que todo reino dividido no puede permanecer, es asolado, es destruido. No podemos dividirnos como iglesia. Por eso, lo primero que tenemos que entender es que los nombres dividen. Cuando alguien me pregunte, ¿por qué tu iglesia no tiene nombre? Porque los nombres dividen. Lo que define verdaderamente a la iglesia son sus obras, sus frutos. Por el fruto se conoce el árbol, no por los nombres. Bueno, hoy en día conocemos tal iglesia por tal nombre. ¿Conoces la iglesia tal? Sí. ¿Y la iglesia tal? Sí. Lo conocemos por los nombres. Pero, como dije al principio, ¿no? ¿Cómo conocían que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios? Porque veían sus obras, veían cómo Él hablaba, veían sus señales, sus prodigios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Cristo, el que había de venir. Este era el que estábamos esperando. ¿Por qué? Por sus obras, por sus frutos. Y así la iglesia tiene que ser identificada, definida. Así. Amén. Por los frutos. Verdaderamente esta es la iglesia del Señor. Acá está el Señor, acá está el poder de Dios. Verdaderamente acá es. Entonces eso es lo que define a la iglesia. No los nombres, no los títulos, no un cartel pegado en mi pared que diga iglesia tanto. No, sino los frutos, las obras, la evidencia. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. ¿Acaso está dividido Cristo? No. ¿Y por qué dice acaso está dividido Cristo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Imagínense que un cuerpo entero, la iglesia es el cuerpo del Señor. Y mi brazo anda por allá, mi mano por allá, mi cabeza por allá. No, no está dividido. Y así el cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, no está dividida y no puede estar dividida. Entonces nosotros tenemos que procurar la unidad que por medio de la palabra, por medio del poder de Dios. No tenemos que estar tratando de aislarnos. Bueno, yo creo que, imagínense que estamos acá ahora reunidos y yo me pongo a leer la palabra y digo, pero entonces resulta que el planeta es redondo, resulta que hay más planetas y hay más dioses, como creen los mormones. Digo, bueno, entonces me aparto con mi verdad, me voy para allá y me creo una iglesia. Y ahí estamos, ¿no? Los de, no sé, la iglesia de los Ezequieles. No es así. Sino que el pueblo de Dios no se puede dividir. Santo. El cuerpo de Dios no se puede dividir, no está dividido Cristo. Solamente hay un solo cuerpo, un solo pueblo de Dios, una sola iglesia. Si bien el Señor está llamando, está trayendo a sus escogidos de distintas partes y los está uniendo, ¿sí? Y eso se van corrigiendo, así como yo me corregí, al principio yo les dije que yo era trinitario, que yo era diezmador y todo eso, ¿no? Así el Señor está trayendo y los va corrigiendo. No lo está trayendo para que creen un grupito de los trinitarios por acá, un grupo de los diezmadores por acá, no, sino que lo está uniendo al cuerpo y los va corrigiendo, hasta que lleguemos a la unidad completa. Y esa iglesia es la que tiene la evidencia de que verdaderamente es el cuerpo de Dios, es el cuerpo de Jesucristo. Amén. Amén. Espero que estáis entiendan. Gloria a Dios.
Aleluya. Bueno, vamos a ver dos ejemplos acá que a veces me han presentado o han escrito en el chat acerca del templo que estaba en Jerusalén, ¿no? Les digo, el templo no tenía ningún nombre, el templo de Jerusalén, pero sí tenía nombre las entradas, las puertas. Por ejemplo, en el lado occidente del templo había una especie de como arcada, algo así, ¿no? Que le llamaban Pórtico de Salomón. No significa que el templo se llamaba Pórtico de Salomón, sino que era un pórtico, una entrada, como una arcada, donde la gente pasaba por ese lugar, ¿no? Era un lugar muy adornado, sí, muy trabajado y todo eso, pero se llamaba Pórtico de Salomón solamente ese pórtico o esa entrada, no el templo. El templo no tenía nombre. Y también la entrada principal al templo, donde se entraba al atrio de las mujeres, el atrio externo del templo, se llamaba La Hermosa, o portón hermoso, o entrada hermosa, depende de la traducción de la Biblia, pero era el nombre de la entrada, de esa puerta, no de todo el templo de Jerusalén. Vamos al texto de Hechos, capítulo 3, verso 2. Hechos, capítulo 3, verso 2. Quizás ya conocemos esta historia. Desde el verso 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la entrada del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Dice, cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Es decir, a veces se confunde por cómo está escrito este versículo, pero lo que está diciendo es la entrada. Ponían a la entrada del templo, ya sabemos qué templo es, pero no sabemos qué entrada porque habían muchas entradas. Por eso identifica la entrada, La Hermosa. No es como una iglesia, por ejemplo, que una iglesia es un edificio y se entra por adelante, ¿no? La entrada principal. No, el templo de Jerusalén tenía varias entradas, varios pórticos, varias entradas, y tenían distintos propósitos. Por eso acá identifican cuál entrada. Era necesario identificar en cuál entrada, porque acá está contando el relato. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna. Entonces, en esa puerta, en esa entrada, ponían a este cojo para que pida limosna. No es que había un templo que se llamaba La Hermosa, no es que el templo de Jerusalén se llamaba La Hermosa, sino el templo, la entrada, perdón. Vamos un poquito más adelante, capítulo 5. El versículo también lo dice más claro. A la puerta del templo de La Hermosa. El 3, sí, lo dice más claro. Verso 10. Ajá. Bueno, acá está bien lo que nos dice nuestro hermano José. Verso 10. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron todos de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bueno, ahí dice más claro, ¿no? La puerta del templo, La Hermosa. Ese era el nombre. En el 3 dice cuando iban a entrar, cuando iban a entrar, porque no estaba dentro del cojo. Ajá, estaba en la entrada, en la puerta. Amén. Así que, bueno, espero que se entienda esa parte, porque eso sí he visto que varios lo han comentado del ministerio y personas que no eran del ministerio, que han comentado que como el templo se llamaba La Hermosa, como decían ahí, entonces mi iglesia se llama de tal manera. Pero no tenía nombre. No tenía nombre porque en Jerusalén había solo un templo. Quizás si hubiesen muchos más templos por todas partes, bueno, se identificarían con el nombre del lugar o el nombre del que lo hizo o algo. Pero no, solamente había un templo, no tenían nombre, solamente las entradas. Así que bueno, espero que se haya entendido esa parte. Vamos más adelante, capítulo 5, verso 12.
Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Este es otro pórtico que les explicaba al principio, que se llamaba Pórtico de Salomón. No significa que era el nombre del templo, sino que es el nombre del pórtico, Pórtico de Salomón. Como la puerta llamada La Hermosa, este era un pórtico que tiene un nombre, Pórtico de Salomón. Así que acá vemos que no hay un sustento bíblico para querer ponerle un nombre a la iglesia, a la denominación o a su ministerio. No hay manera, porque la iglesia del Señor no se identifica con nombres, se identifica con sus obras. No se define a la iglesia del Señor con una palabra, con un texto, con un cartel. Se define por sus obras, por sus frutos. ¿Qué se ven? Cuando alguien llega a la verdadera iglesia del Señor, reconoce que ahí está el poder de Dios, reconoce que ahí hay algo, sucede algo, las personas son transformadas, ahí hay poder de Dios, hay palabra. Entonces, esas son las cosas que definen a la iglesia, esas son las cosas que identifican a la iglesia del Señor. Por eso es que este ministerio no tiene nombres, no tenemos nombres, no necesitamos nombres. Ya vimos que no necesitamos nombres porque lo que identifica a la iglesia son sus obras, sus frutos. Amén. Hay también otro detalle, que está la parte legal de este asunto, que es una realidad, ¿sí? No podemos dejarlo a un lado. Como ustedes saben, bueno, ustedes envían sus ofrendas y, bueno, hay muchos hermanos que tienen ese deseo de apoyar, envían alguito siquiera de su ofrenda de distintos países y eso se recibe. Pero ¿qué sucede? Si hay una persona común y corriente que está recibiendo dinero, es como que empieza a levantar sospechas, ¿no? Sobre todo con el asunto tributario, ¿no? Del gobierno y todo eso. Claro, se puede pensar que hay lavado de activos y tantas cosas, ¿no? Que puede suceder, a uno empiezan a hacerle un seguimiento, ¿no? Y investigarlo y todo eso. Entonces, por esta cuestión legal, es necesario que el ministerio tenga un nombre, ¿no? ¿Cómo que se dice? Una razón social, ¿no? Una razón social, creo que se dice, ¿no? Un nombre, legalmente, ¿no? Pero es solamente por este punto legal, es para que nosotros podamos estar en regla, por decirlo así, cumplir con todo lo que requieren las leyes terrenales. Solamente por eso es necesario un nombre, estar registrado, la personalidad jurídica y todo eso. Pero nosotros como iglesia no tenemos nombres. Amén, ahí la personalidad jurídica. Eso es importante para estar en regla, para estar conforme a las normas, ¿no? a las leyes terrenales. Solamente por ese único y específico y puntual motivo, la iglesia tendría que tener algún nombre, nada más. Pero no es un nombre que nos identifica a nosotros como cristianos, no es un nombre que nos afecte en lo espiritual a nosotros como cristianos, no. Solamente es una identificación en la parte legal de la iglesia, terrenal. Pero como cristianos nosotros no nos vamos a llamar, no vamos a identificarnos con ese nombre, ni vamos a ir a presentarnos ante las personas. Bueno, venimos a evangelizar, a predicar la palabra del Señor, nosotros somos de la iglesia tal. No, nosotros solamente somos cristianos. Y ahora sí vamos a ver el texto, recién me acordé. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Verso 26, este es un texto que debiéramos ya conocerlo de memoria. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice que a los discípulos se les llamó cristianos. Ni siquiera fue un mandamiento de Dios, se llamarán cristianos, no. Las personas los reconocían como cristianos, seguidores de Cristo. ¿A quiénes? A los discípulos.
¿Quiénes son los discípulos? Como leímos Juan 8:31, los que permanecen en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A ellos, a los discípulos, a los verdaderos, a los que permanecen en su palabra, a los que siguen al Señor, los que le obedecen, se les llamó cristianos. Nada más. Ningún otro nombre más. No se les llamó pentecostales. No dice, a los discípulos se los llamó evangélicos por primera vez en Antioquía. No, porque predicaban el evangelio, porque los evangélicos dicen eso. Como nosotros evangelizamos, somos evangélicos. Y los pentecostales dicen, porque nosotros creemos en el advenimiento del Espíritu Santo, del poder en el día de Pentecostés, somos pentecostales, porque buscamos siempre vivir en ese pentecostal continuamente, no somos pentecostales. Y canta sus alabanzas, ¿no? Pentecostales, Dios me hizo pentecostal y todo eso, ¿no? Dinamita pentecostal, como hay una alabanza por ahí. Pero no dice eso la palabra. Tampoco dice que a los discípulos se les llamó evangélicos, ni se les llamó adventista, porque creemos en el advenimiento. No se les llamó del séptimo día, nada de eso. Se les llamó cristianos, seguidores de Cristo. Y así nosotros nos tenemos que identificar como cristianos, como seguidores de Cristo, pero verdaderos, porque hay muchos que dicen que son cristianos, pero no tienen nada de verdaderos. Solamente se engañan diciendo que son cristianos. No hay frutos, no hay poder, no hay palabra, no hay santidad, no hay nada. Pero nosotros tenemos que identificarnos de esta manera, como cristianos. ¿Usted qué es? ¿Es católico? ¿Qué es? Solamente cristiano. Amén. ¿Y de qué denominación es? Cristiano. Solamente vivimos esta palabra y nos esforzamos cada día por servir al Señor. Amén. Así que esta es la razón por la cual este ministerio no tiene nombres. Esto, bueno, espero que hayan podido anotar algunos textos, quizás ya los conocen, los tienen, pero es importante que estos textos tratemos de memorizarlo, tratemos de entenderlo. No solo memorizarlo, entenderlos. Porque cuando se nos presente la situación, que de seguro se nos va a presentar, nosotros vamos a tener que saber responder. ¿Por qué nosotros no tenemos nombres? ¿Por qué no nos llamamos con una denominación? ¿Por qué? Y ahí nosotros vamos a responder. Porque la iglesia del Señor no tiene nombre, porque a los discípulos del Señor se les llamó cristianos, porque los nombres dividen. El templo de Salomón no tenía ningún nombre tampoco. Y ahí vemos, todo reino dividido es asolado. Entonces, amén, gloria a Dios. Entonces, esta es la razón por la cual no tenemos nombres. Si bien quizás algunos de ustedes ya tienen en claro este tema, algunos no tanto, otros tienen dudas, pero es importante esto repasarlo, reafirmarlo. Y así vamos a ir viendo cada punto doctrinal hasta el 17, y luego el 17 vamos a empezar a ver otros temas un poquito más profundos, pero es importante que estas cosas básicas las entendamos. Como dije al principio, son los primeros rudimentos de nuestra fe. La doctrina básica de este ministerio. Es lo básico, lo fundamental. Tenemos que entenderlo, porque no podemos entender, si no entendemos, por ejemplo, por qué no diezmamos y queremos pretender buscar en la Biblia la tierra plana, a ver, pero ni siquiera sé si tengo que diezmar o no. O no entendemos por qué no hay pastoras y queremos pretender saber el Apocalipsis, a ver, el dragón, la bestia, tanto cuerno y todo eso, ¿no? Entonces, es necesario que primero lo básico, lo fundamental, lo rudimentario de nuestra fe, esto básico lo entendamos. Y si hay dudas o piensan que estoy equivocado, estamos mal en algo, escríbanlo, porque ahí lo meditamos con la palabra y vemos. Como siempre les digo también, no es porque yo estoy acá hablando de esto, significa que soy un experto y nadie más tiene la razón, solo yo, no. Porque también puedo estar equivocado en algún punto, puedo estar olvidándome de algo. Por eso es importante que ahí, entre todos, conversemos, opinemos, preguntemos, demos la sugerencia o lo que sientan, ¿no? Para que vayamos aprendiendo. Yo recuerdo hace unos años, no me acuerdo cuánto, teníamos acá una diferencia con un punto de la doctrina, acá con los ancianos, y no nos pusimos a debatir, a ver quién tiene la razón, quién tiene más versículos, porque a veces parece que el que tiene más versículos gana que el que tiene menos, y no es así. No nos pusimos a debatir y todo eso, sino que oramos y el Señor nos dio la dirección. Dijimos, amén, Señor.
El que estaba bien, gloria a Dios, y el que estaba equivocado, gloria a Dios porque se corrigió, ¿no? Y así el Señor nos va a ir corrigiendo, direccionando y todo eso. Y si estamos equivocados, gloria a Dios, porque nos dimos cuenta de que estamos equivocados. No es una vergüenza darse cuenta que está equivocado. Porque yo también, bueno, el Señor me ha corregido mucho de la palabra. También les cuento que antiguamente yo estudiaba la palabra, pero estudiaba con internet. Y más me inclinaba para el pensamiento hebreo, ¿no? Yo creo que varios hemos caído en ese error. Y ahí estaba yo, ¿no? Así me movía, buscaba, investigaba y todo eso, ¿no? Y hasta que el Señor en profecía me habló, me amonestó, me corrigió. Y yo dije, amén, Señor, gloria a Dios, porque me corrige. Porque así estamos nosotros para aprender de la palabra. Tiene que haber esa humildad, esa unidad. Siempre buscar la verdad. Lo que Dios quiere decir en su palabra. No lo que el hermano entiende en la palabra, no lo que aquel interpreta. No la mejor Biblia, la más grande, no, sino lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que tenemos que procurar entender y que el Señor nos dé a conocer. Amén. Gloria a Dios. Así que bueno, ahora voy a dar un momento, un espacio para que hagan preguntas, para que opinen. Este es el momento para ustedes. Así que bueno, ahí les voy a dar un momento y vamos a tratar de ver cada punto. Amén. Ayer se la hermana Magdalena, día cuarta y día sábado. Ajá. No sé si, me parece que eso no viene al punto, pero quizás se puede responder. Gloria a Dios. Ujú. ¿Cómo derribar el argumento a un católico que la iglesia... Amén, hermana Elizabeth. Bueno, ahí su pregunta. Los católicos dicen que la iglesia verdadera es la de ellos. Bueno, como dije al principio, la iglesia del Señor se identifica, se define por sus obras. ¿Y qué obras hay en la iglesia católica? Hay palabra, hay poder, hay milagros, prodigios, sanidades. No hay nada de eso. Entonces, aunque ellos interpreten mal un versículo, eso no es suficiente para decir que la iglesia es de ellos. Porque lo que dice Juan 8:31, ¿no? Ellos permanecen en la palabra del Señor, ellos tienen frutos, ellos son verdaderamente sus discípulos, no. Solamente dicen que son la iglesia del Señor. Y esto me recordó también a lo que me decía un mormón a mí, que ellos eran la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Y me decía, no puede ser que seamos la iglesia, una de las iglesias más grandes, estamos en todo el mundo, llegamos a Roma. Y también me decía, estamos acá y allá, tienen sus templos y todo, ¿no? Pero eso no es insuficiente, porque eso no define la iglesia, sino los frutos. ¿Cómo andan ellos? ¿Permanecen en la palabra del Señor? ¿Hay frutos? ¿Hay evidencia? ¿Hay milagros, poder, sanidad? Estas señales seguirán, Marcos 16, 16, 17, 18, lo que leíamos, a los que creen. Pero ellos no hacen nada de eso, no hay frutos. Entonces, aunque su iglesia sea inmensa y aunque puedan tergiversar tantos versículos y escribir su propia Biblia siquiera, no hay evidencia de que esa sea la iglesia del Señor. Claro, sino que la hermana lo que desea es cuál sería la explicación correcta de Mateo 16, 18. Porque ellos dicen, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ese es el argumento por el cual se basa. Entonces, ¿cómo la explicación correcta, mejor dicho? ¿Dónde dicen que Cristo es la roca?
Chacho que va a ser una igualita toda la vez. Pues, Bueno, voy a leer acá este texto de Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Voy a leer un poquito más del contexto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Y vosotros? ¿A quién está preguntando? A los discípulos, a los que estaban con él. Y respondió Simón Pedro. No respondieron todos, solamente respondió Simón Pedro. Fue el primero que respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quizás esta es el texto que ellos usan para fundamentar, pero acá noten algo en el contexto, que él está hablando con sus discípulos. Él está hablando con sus discípulos, y el que respondió fue Pedro. Pero, ¿qué pasaría si le hubiese respondido Pedro y Juan? ¿Hay dos piedras, dos rocas? Les dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué le dice que le dará las llaves del reino? En otras palabras, le está diciendo salvación, vida eterna, las llaves del reino, porque él ha creído en Jesucristo. Pero esto no se lo está diciendo solamente a Pablo, sino a todos los que creen en Jesucristo. No es solamente para Pedro, no solamente porque él es el fundamento de la iglesia, no, porque Cristo es la roca. Eso es algo que no tenemos duda. Cristo es la roca. Pero ¿por qué le dice esto a Pedro? Porque Pedro fue el que se acercó a hablarle, decirle, tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pero este diálogo que está teniendo con Pedro es algo que el Señor le dice a sus discípulos. Está hablando con todos. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Por eso dice que Pedro se acercó, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿pero por qué se lo dice a Pedro? ¿Porque Pedro era más que todos? No, porque Pedro es el que respondió, el que habló. Entonces le dice a él, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero, ¿por qué dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? No está diciendo a Pedro, sobre esta roca, sobre él, sobre Jesucristo. Él es la roca, donde está fundamentada toda la iglesia del Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Y le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Ahí sí le está hablando a Pedro, a ti te daré la llave del reino. Y la llave del reino, así como lo enseñan no es como lo enseñan los católicos, que tiene una llave que le está en la puerta y hace pasar a todos al reino. No se refiere a eso. La llave del reino es la entrada a la salvación, la entrada al reino de los cielos. Y esa llave el Señor se las da a todos los que son salvos. Pero como dije, no por una mala interpretación de unos versículos, significa que es un fundamento que a ellos les avala para decir que son la iglesia del Señor. Porque si ellos no hacen la voluntad de Dios, el Señor no les va a dar la llave del reino, no van a tener salvación, entrada al reino de los cielos. Porque eso es lo que significa la llave del reino, la entrada a la salvación. ¿Y quién es la puerta? Jesús.
Amén. Bueno, no sé si quedó claro esa parte. Ahí me comenta hermana Elizabeth. Gloria a Dios. Amén. Estoy leyendo acá los versículos. Perdón, los comentarios. Bueno, ahí respondiendo un comentario de nuestra hermana Pía, dice, hermano Ezequiel, el otro día un testigo de Jehová me dijo que cuando uno muere en pecado, cuando sea la venida del Hijo de Dios, dijo que el pecado desaparecería y podría vivir en el paraíso como pudo arribar. Bueno, Juan capítulo 8, verso 21 dice, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy no podréis ir. ¿Por qué en vuestro pecado moriréis? Porque si no se arrepiente, muere en pecado. Ya no puede hacer nada. No existe tal cosa que muere en su carne y el pecado desaparece, sino que muere en pecado. Nombre que sea. Amén, gloria a Dios. O Mateo 5, el juicio. Amén. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más, otra pregunta. Nunca. Tiene que activar el... Gloria a Dios. Que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes, hermanos, hermanas. Gloria a Dios. Quiero un poquito complementar el tema de este texto, ¿no? Porque yo sé que es un texto que nuestros amigos católicos cogen, ¿no? Y con eso es donde ellos se justifican con este texto de Mateo 16, 18, ¿no? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El error de la interpretación de ellos es que creen que Pedro es la roca y prácticamente sobre Pedro se fundó la iglesia católica y no es así. Eso es un error. Entonces, la palabra del Señor nos dice quién es la roca en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Gloria a Dios. Y dice allí, ¿no? 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Ahí vemos que la roca era Cristo. Por eso, cuando acá dice en Mateo 16, 18, sobre esta roca, o sea, sobre el mismo Jesucristo, se funda la iglesia. Por eso han pasado tantas situaciones, según historia, entre comillas, porque la historia está muy manipulada, por si acaso,
Entonces, por eso la iglesia del Señor sigue firme en la sana doctrina, no se ha perdido. Si no, hoy día no se enseñaría la doctrina correcta. Ahora también es importante complementar, porque en el libro de Pedro también, ¿no? Gloria sea al Señor, nos habla de piedras, ¿no? Vayamos al libro de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Amén. ¿Qué nos dice? Acercándoos a él, piedra viva. Ahí está, piedra viva. Amén. ¿Por qué aclaro esto? Porque nuestros amigos católicos, cuando quieren justificar su error, dicen, pero en Mateo dijo roca, no dice piedra. O sea, ellos buscan, como se dice, cualquier pretexto para que fundamental. O sea, en la palabra habla ahí, si nos damos cuenta, Jesús como roca y como piedra. O sea, por ningún lado tienen para que puedan justificarse. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, acercándose a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, mira, como piedras vivas. Nosotros también somos piedras, o sea, pero la piedra más importante sobre cuál se edificó es cuál es Jesucristo. Entonces, ¿cómo es físicamente una casa, un templo? Se pone primero una piedra y después el resto de piedritas. Entonces nosotros ayudamos a que el templo se vaya edificando. Por eso dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Amén. Y sacerdocio santo, ahí está. Entonces entendamos, gloria sea al Señor, que nuestro Señor Jesucristo es la roca y la piedra. Gloria a Dios. Nosotros somos, bueno, no sé si será correcto, piedritas. ¿Me entiendes? Si es que tú ayudas a edificar la iglesia. Si tú no ayudas, por supuesto que no eres ninguna piedra. Por ejemplo, algunas personas que están dividiendo, mutilando el cuerpo, no son piedras, no sé cómo llamarlos, comba, cincel, que están destruyendo el templo. Estamos claros hasta allí. Entonces, para aclarar el tema de sobre esta roca edificar en mi iglesia, pero quiero continuar un poquito más allí. Mateo 16, 18, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Santo Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este versículo 19 es que se coge. Porque acá dice, y a ti dice, ve, a ti, o sea, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Ves? ¿A quién lo dijo? A Pedro. Por eso nosotros, la iglesia católica, somos los verdaderos. Entonces, ahí ven. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, para perdonar pecados, para ser intercesores, mejor dicho. Por eso es que hace unos días les hablaba y les decía, ¿no? Gloria a Dios, que nosotros tenemos que hasta el final predicar el evangelio. Si la persona está viva, nosotros tenemos ahí el poder, la autoridad que nos ha dado el Señor para interceder por esa persona. Amén. Gloria a Dios. Pero solamente han leído este versículo. Acá supuestamente solamente a una persona se le dio el poder para atar y desatar. Pero no han leído lo que dice Mateo 18, primero versículo 1, para entender el contexto. Mateo capítulo 18. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Gloria a Dios.
Habla a los discípulos, le dice. En aquel tiempo, los discípulos, todos los discípulos. Y hacen una pregunta, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, con estos textos está diciendo que ninguno es más, ninguno es menos, todos somos iguales. Vayamos al versículo 18, Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Otra vez aparece esta palabra, atar y desatar. La pregunta es, ¿a quién habló acá? ¿A uno o a quiénes? Respóndanse ustedes, hermanos, hermanas, a ver. ¿A quiénes? Gloria sea al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así es, en plural. Gloria sea al Señor. ¿Se dan cuenta? Pero esto no lo explican nuestros amigos católicos. Ellos por eso están mutilando también las escrituras, porque solamente hablan lo que les conviene, pero no hablan lo otro. Poder en el nombre de Jesús. Por eso es que ellos se convierten también en una secta, porque están quitando. Si bien es cierto, está escrito en la palabra, pero a la hora de enseñar, están quitando, no enseñan. Amén. Creo que con este texto derribamos ese argumento para que ustedes puedan explicarlo. Incluso también nuestra hermana Ruth nos compartió un texto muy importante, ¿no? Gloria sea al Señor, donde habla de 3 personas. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo 2. Gloria sea al Señor. Gálatas, capítulo 2. Bendito es el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo, vamos a leer del contexto, del 7 en adelante. Amén. Gálatas 2, 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Mira, ve, ahí vemos, Pablo dice, el apóstol de los gentiles, que fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, y a Pedro el de la circuncisión. Si los católicos dicen que, bueno, su líder, porque así dicen, su líder es Pedro, deben circuncidarse ya pues. A ellos, bueno, vamos a dar la razón que están ahí queriendo saber de las raíces hebreas. 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ojo con este versículo 9, Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas es Pedro, y Juan, habla de 3 personas, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Gloria a Dios. Nos dieron a mí y Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces nos damos cuenta que ese es un error de interpretación de decir que Pedro fue el jefe, fue el más ahí, porque así es como le interpretan ellos. No es así. Acá vemos que quienes eran columnas de la iglesia, no de un templo, ya le explicó el hermano, de la iglesia, gloria a Dios, Jacobo, Cefas y Juan. Amén, hermanos, hermanas. Entonces yo espero que con esto quede claro. Amén. Todo lo que atéis y desatéis, prácticamente por eso nosotros llevamos el mensaje, el evangelio, gloria sea al Señor. Prácticamente le predicamos a las personas
del pecado, para que se arrepientan, como hicimos el día domingo. Creo que fuimos a visitar un hogar, predicamos la palabra, hablamos del pecado, les ayudamos que se acerquen a Jesús, que acepten a Jesús como Señor y Salvador. Eso, ven, las puertas estaban cerradas, la puerta estaba cerrada para que ingresen, ¿no? ¿A dónde? Para la salvación, pues. Entonces nosotros les ayudamos. Gloria sea al Señor. Este es nuestro trabajo. Entonces no solamente es una persona que predica, es la iglesia del Señor encargada de predicar. El problema es que a veces nosotros dejamos incompleto, porque predicamos y no los ayudamos a orar. Tenemos que ayudarles. Por eso nosotros hay que interceder también por ellos. Amén. Bueno, yo espero que con esto un poquito más se complemente para que no haya ninguna duda y podamos entender. Ahora, ¿de dónde surge esa palabra católico? Católico es universal, pues. Católico significa, ¿no? Y ellos se cogen de lo que dice, ¿no? Mateo, el libro de Mateo, gloria a Dios, capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso dicen, ven, nosotros somos católicos, estamos en todo el mundo, santo, en todo el mundo, que predicando o engañando. Como antes hablaba, ¿no? Todos somos piedras pequeñitas, pero unos son piedras vivas para edificar el templo, otros no son piedras vivas, otros son piedras de tropiezo, ¿verdad? Poder en el nombre de Jesús. Es igualito acá. Ellos pueden tener en todo lugar un templo. Ellos creen porque tienen un templo, una infraestructura. Ellos ya están en todo el mundo. No, no, no. El mensaje de nosotros es, ¿qué cosa dice acá? Ve, en el 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a toda la nación. Hacer discípulos. La pregunta es, ¿no ellos están haciendo discípulos? ¿Discípulos de Dios o discípulos del diablo? Poder en el nombre de Jesús. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, mira, enseñándoles que guarden todas las cosas. La pregunta es, ¿ellos enseñan que guarden todas las cosas? Si nos damos cuenta, no. Entonces hay que entender eso. Amén. Ahora nosotros estamos como congregación, como iglesia, iniciándonos y tenemos que llegar a todo el mundo. Sí, no es nuestra prioridad construir infraestructuras, templos, reuniones en los hogares, en las casas, plazas, mercados, donde se dé. Y si por ahí algún hermano o hermana empieza a colaborar con una parte de su casa, de un ambiente para congregarnos, gloria a Dios. Y si por ahora nos sobraría dinero, podríamos quizás construir un lugar donde podamos reunirnos. Pero no es nuestra prioridad. Ese es un grave error de muchos que creen porque tienen infraestructuras, templos en todas las ciudades, ya la iglesia está allí. No es así. Entonces, no nos dejemos engañar. Amén. Bueno, eso quería complementar. Seguimos acá escuchando, ¿no? Las preguntas, leyendo. Que nuestro hermano Ezequiel continúe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, quería compartir un texto más, pero creo que ya está bastante claro ahí como lo complementó nuestro pastor, que se ve ahí. Así que bueno, si tiene alguna inquietud o más preguntas, bueno, todavía tenemos tiempo para seguir viendo cada punto, amén. Así que bueno, vamos a dar estos minutos para que puedan escribir ahí sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, y así las podemos resolver, amén. Más bien yo que veo ahí la opinión de la hermana Lucía, espero que por ahí esté el hermano Charlie, quería llamarle porque me interesa que nuestro hermano Charlie, como allá está en la iglesia de San Gabriel, es muy importante él como varón que va a tener que allá enseñar, escuche todas estas enseñanzas, gloria sea al Señor, porque esto es muy importante. Incluso antes quería decir, espero que los administradores, administradoras, los llamados a ser pastores, esposas de pastor, gloria a Dios, estén ahí atentas, porque esto prácticamente son los puntos doctrinales del ministerio. No son los únicos, como ya lo aclaró este hermano, pero son importantes para poder enseñar y compartir a otros. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, justamente iba a decir eso que dijo nuestro pastor, de anotar los textos, anotar las citas, los argumentos que se dan, porque a veces
aunque conocemos la palabra, pero llegado el momento se nos presenta la pregunta y no sabemos cuál texto agarrarnos, ¿no? Entonces, sería bueno que puedan anotar ahí, tener un argumento bíblico ya anotado y si lo pueden aprenderlo, memorizarlo, mejor, ¿no? ¿Existe el universo? ¿Por qué no existen planetas? Bueno, ese tema no es... Sí, es un tema que tenemos pendiente acá con nuestro hermano José. Estamos como tratando de desarrollar eso para poder explicarlo. Pero bueno, no viene al caso ahora, ¿no? Pero sí, hermana, son preguntas que vamos a tratar de responder, ¿no? Cuando, bueno, Dios mediante podamos presentar ese tema. Amén. Tratemos de las preguntas, las dudas que sean acorde a lo que venimos hablando, ¿no? El día de hoy, que es el punto número 1. Le van a dar con la vara, hermana Betty, ya yo no sé. ¿Para qué se desvía del tema? Santo Dios, hermana Betty. Gloria a Cristo. Sería bueno también que si tienen los puntos doctrinales, que también lo puedan memorizar, ¿no? Lo puedan revisar, lo puedan leer. Ahí hay un pequeño argumento, ¿no? Que, digamos, habla de los puntos doctrinales en cada punto. Algún texto se presenta algo, ¿no? Aunque sea un pequeño párrafo ahí, para fundamentar, ¿no? Ese punto doctrinal, por qué lo creemos. Sería bueno que lo puedan aprender también, que lo puedan leer. Y si no se saben cuántos puntos son, o cuál es el punto 1, 2, 3, si no se lo saben en orden, no es necesario que se lo memoricen en orden. El punto 1, el nombre, el punto... No. Pero es importante que lo sepan todo. Porque si se ponen por ejemplo, a hablarle a alguien, a una persona, a evangelizar, y no les va a decir del punto 1, el 2, no, sino que les va a presentar preguntas y ustedes van a tener que saber qué decir. Entonces es importante aprender, ¿no? Qué dice cada punto y por qué es que se cree tal cosa, ¿no? Así que bueno, estoy esperando los comentarios ahí. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ahí, hermana Carolina Pinilla, hermano Ezequiel, qué pena que aún no entiendo bien en Gálatas capítulo 2, verso 7, cuando habla de la incircuncisión. Bueno, acá dice, antes, por el contrario, estoy leyendo carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué está diciendo ahí? Dios había llamado a Pablo a anunciar el evangelio, y acá dice la incircuncisión, como en otra parte también dice gentiles. Se refiere a los que no son judíos, a los que no están circuncidados, a los que no están bajo la ley, a ellos. Dios encomendó a Pablo que anuncie el evangelio a ellos, y a Pedro le había sido encomendado el anunciar el evangelio a los de la circuncisión. Es decir, este fue a anunciar el evangelio a los gentiles y este a los judíos. Solamente eso está diciendo. Pero es el mismo evangelio, es la misma palabra que trata acerca de Jesucristo y del perdón de pecados, de la gracia de Dios. Pero está refiriéndose a eso. Amén, hermano. Tienes para, dicen. Que tienes para, dicen. ¿Qué dicen que tienes para? Ah. Sí. No, la Navidad es otro punto ya. Eso va en el punto donde hablamos sobre las celebraciones. Ahí para la hermana Magalí Quispe, hermano, una explicación sobre por qué no la Navidad en la vida cristiana. Bueno, sí la vamos a dar esa explicación, pero no ahora, porque ahora estamos en el punto 1 y ese punto corresponde al punto 5, donde hablamos sobre las celebraciones, Navidad, cumpleaños, etcétera, etcétera. Así que le pediría que guarde su pregunta, o si tiene más, para el día en que vayamos a dar el punto 5, donde hablamos específicamente de las celebraciones.
Amén, gloria a Dios. No, bueno, no se incomoden si ahora no respondo o no respondemos algunas preguntas que tocan otros temas, pero sí tenganlas guardadas para que cuando lleguemos a ese tema podamos responderlas. Amén. La idea es que no nos quedemos con dudas, con inquietudes y ese tipo de cosas. Amén. Decentemente y con orden. Amén. Como dice la palabra, hágase todo decentemente y con orden. Ujú. Bueno, ahí lo que pregunta la hermana Marielos, ¿cuándo terminamos el estudio de Mateo 24? Supongo que es una pregunta, ¿cuándo lo vamos a terminar? Bueno, eso tenemos que darle continuidad, era algo que estamos viendo acá en interno, les comento, cuando estábamos los hermanos después del avivamiento, estuvimos viendo ese punto de la persecución de los últimos días, estamos haciendo un pequeño estudio acá interno nuestro, pero quedó ahí como en pausa, ¿no? Así que bueno, Dios mediante vamos a ver cómo podemos hacer para poder darle continuidad y también tratar de compartirlo a más, ¿no? No sé si será por Meet o en el canal, pero bueno, vamos a ver cómo. De repente, por mí. Por Meet, quizás. Amén. ¿Para qué sale, hermano? Amén. Hermana, se tendría que haber quedado, así lo terminamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más y si no hay más preguntas, bueno, ahí quedamos. Amén, gloria al Señor. Como se dijo ayer en la transmisión, estas actividades nuevas que estamos teniendo, lo vamos a estar haciendo todos los días hasta el viernes, de lunes a viernes. Así que tratemos de conectarnos temprano y para que podamos también no extendernos tanto, poder abarcar todas las dudas que puedan tener. Quizás en estos temas, que son temas que a lo mejor no son tan difíciles porque ya los venimos repasando y viendo en los grupos, pero vamos a ver otros temas que quizás sí surjan muchas más preguntas y dudas y la idea es no extendernos tanto. Amén, gloria al Señor. Siempre tratar de mantener el orden con el horario y todo eso. Amén, gloria a Dios. El texto del hermoso. Amén. Bueno, nuestra hermana Milagros pregunta, dice, disculpe hermanito, a mí no me quedó claro sobre el templo La Hermosa, yo pensaba que era el nombre del templo, disculpe entre cuando estaban terminando. Bueno, lo que explicaba es que el templo de Jerusalén no tenía un nombre. Y es lógico que no tenga un nombre porque en Jerusalén solamente existió un templo. Entonces, no es como acá que hay varias iglesias y las iglesias tienen nombres. El templo de Jerusalén era uno solo, el templo. Cuando uno iba a Israel y hablaba del templo, ella sabía a qué se refería. El templo de Jerusalén. Y en el texto, por ejemplo, de Hechos capítulo 3, verso 2, ahí habla acerca del paralítico, nombre cojo de nacimiento, que lo ponían a la entrada, en la puerta. Dice, capítulo 3 de Hecho, del versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Quizás la confusión se da, a mí me parece, nada más me parece a mí, porque en esta traducción de la Reina Valera dice, era traído un cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Entonces quizás se confunde eso, ¿no? Porque parece que está diciendo que lo ponían a la puerta de un templo que se llamaba La Hermosa. Pero si vemos un poquito más adelante, verso 10, dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Acá dice más específico que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa.
la hermosa era el nombre de la puerta, de la entrada. Esa entrada, no sé si alguna vez habrán visto en el mapa de las Biblias, atrás tiene mapas, y hay una parte donde se ve el templo, como era el templo. La entrada principal que daba al atrio de las mujeres se llamaba la hermosa, o puerta hermosa, o portón hermoso, depende de la traducción. Pero en ese lugar era donde ponían a ese cojo. No está diciendo que todo el templo se llamaba la hermosa, sino que esa entrada, esa puerta, así como vimos en el capítulo 5, verso 12, que hablaban de que se reunían en el pórtico de Salomón, que era otro lugar, que era como una especie de pórtico. En ese lugar se reunían, pero no está diciendo que era el nombre de todo el templo, sino que solamente de la entrada. Y el pórtico de Salomón era el nombre del pórtico, como lo dice ahí. No está diciendo que el nombre del templo. El templo no tenía nombres. Amén. Espero que eso se haya entendido. Lo dice el hermano Milton, si es bíblico poner crucifijo en las manos. Encima de la mano Milagros. No es bíblico. ¿Cómo aclarar que si no somos trinitarios ni unicitarios? No sé si esa es una pregunta, hermana, o... Ah. Amén. Bueno, acá un mensaje de nuestro hermano Milton que dice: hermano Ezequiel, un católico me dijo que es bíblico poner su crucifijo en la mano. Bueno, decir que algo es bíblico significa que algo está respaldado por la Biblia o que la Biblia lo manda, pero no es así, es un error. En ninguna parte de la Biblia el Señor manda a hacer tal cosa, ¿no? De hacerse un crucifijo y ponérselo en la mano, no tiene ningún sentido eso. Eso suena más como un... sí, parece más como un objeto... ¿cómo se llama? Sí, no, pero cuando esos objetos que son de suerte, que tienen poder... Suena más como algo de amuleto, eso, no me salía el nombre, la palabra. El tener ese crucifijo, los que tienen acá, los tienen afuera, ¿no? Es algo como un amuleto y ellos le dan poder y eso es algo de ocultismo. La palabra nunca nos mandó a tener ningún objeto de nada. Solamente con la fe, con la palabra, con la oración, con el poder de Dios. Amén. No hay más preguntas, parece. Ahí está, superstición. Sí, es importante esa palabra superstición porque superstición es lo contrario a nuestra fe. Nosotros tenemos fe en lo que el Señor prometió en su palabra, en su voluntad. Pero cuando hay una fe que no está fundamentada en nada, que no tiene ningún razonamiento, eso se llama superstición. Eso es creer en muchas cosas, ¿no? Y no es precisamente la fe que vemos en la palabra, ¿no? En la promesa del Señor, en el poder de Dios, en el cumplimiento de sus promesas. Así que no es bíblico llevar crucifijo, cruces, dijes y cosas así. Es mejor evitar eso porque detrás de eso también hay una carga espiritual de las tinieblas. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces, gloria al Señor. Esperemos que haya quedado claro los puntos que hemos visto acerca de este primer punto. La Iglesia del Señor, este ministerio no tiene nombres. ¿Por qué no tiene nombres? ¿Por qué no tiene nombres? ¿Y qué es realmente lo que define a la Iglesia? Lo que la identifica, que no es el nombre, sino sus obras, los frutos, el poder de Dios que se mueve. Amén. Así que bueno,
damos gracias al Señor por esta primera transmisión que hemos hecho, que hemos empezado a hacer desde hoy, para empezar a ver un poquito en la palabra ciertos temas. Hemos comenzado con los puntos doctrinales, pero Dios mediante seguiremos viendo más temas a continuación. Así que bueno, tratemos de los que puedan. Yo sé que es un horario en los que quizás algunos están trabajando en sus ocupaciones y eso, pero siempre que se pueda, tratemos de estar conectados o de verlo quizás en otro momento, pero tratemos de seguir estas transmisiones, que son solamente 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, y son importantes para terminar de entender algunos temas, de resolver las inquietudes, de afianzar bien lo que hemos aprendido y recibido del Señor. Amén. Así que bueno, eso ha sido, hermanos, gloria al Señor. Tratemos de tener nuestros apuntes también, de anotar los versículos, los textos, para tenerlos a mano, ¿no? Porque a veces sabemos la respuesta. A mí me ha pasado antes que sabía la respuesta, pero no sabía dónde estaba en la Biblia. Pero yo decía, pero yo sé que en la Biblia está en alguna parte, pero no sabía dónde está. O yo sabía que la persona estaba equivocada, pero yo decía, ¿y cómo? ¿Dónde está en la Biblia, no? Y para no estar buscando y todo eso, a veces es importante tener los apuntes, y eso después lo vamos leyendo, lo vamos memorizando, y después ya lo hacemos parte nuestra. Y después directamente abrimos el texto y ya sabemos qué responder. Eso es importante. Amén. Así que bueno, eso ha sido todo en esta transmisión. Gloria al Señor. También les quiero recordar que a las 3 de la tarde vamos a tener nuestra reunión de oración a través de Google Meet. Se va a compartir el link en el grupo de administradores y de ahí se va a distribuir en cada país para que en la medida que podamos nos conectemos. El propósito es únicamente centrarnos a orar por las peticiones de cada uno de los hermanos, donde cada hermano o hermana también va a estar participando y va a estar orando por sus peticiones y nosotros ahí vamos a estar apoyándoles. Amén. Así que bueno, eso ha sido todo, hermanos, hermanas. Vamos a hacer una pequeña oración para agradecer al Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, gracias te doy, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pido, Señor mío y Dios mío, que abras nuestra mente, Señor, que abras nuestros oídos, que unja nuestros ojos, Señor, para que podamos ver, entender, creer, Señor mío, lo que dice tu palabra, Señor. Esto que hemos recibido, Señor, de ti, Señor, estos puntos básicos de nuestra fe, nuestra doctrina, Señor, lo que hemos entendido y aprendido, Señor, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a poder entenderlo, a poder creerlo, también a poder compartirlo, Señor. Ayúdanos, Señor mío, a poder, Señor, compartir tu palabra, Señor, a compartir tu mensaje, a compartir, Señor mío, estos puntos que son importantes, Señor, el bautismo en tu nombre, Señor mío, el entender que tú eres solo un Dios, Señor, y no hay más. El entender que tú eres el que vendrá a buscar a tu pueblo, Señor, en la final trompeta, Señor. Y tantos puntos, Señor, necesarios e importantes, Señor, para aprender, para corregirnos, Señor, para creer, Señor. Padre mío, bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor. Dale más sabiduría, Señor. Aumenta, Señor mío, su sabiduría, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, para que puedan creer, para que puedan crecer en el conocimiento de ti, de tus misterios, Señor. Eso que tú das, Señor, a revelar, Señor, lo que tú muestras, Señor, a los que te buscan, Señor, de corazón. Bendícelos, Señor, donde están, los que están trabajando, los que están en sus hogares, en sus ocupaciones, Señor, acompáñales en este día, Señor mío, guárdales, Señor, Señor, que tus ángeles, Señor, estén con ellos, guardándolos, protegiéndolos, Señor, de todo ataque y de todo pecado, de todo tropiezo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias te damos por este pequeño momento, Señor, en que hemos podido reunirnos para compartir tu palabra, para hablar, Señor, lo que tu palabra tú nos dices, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por todo y en todo, y por tu palabra pedimos y creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos, hermanas. Entonces, eso... Yo creo que el punto doctrinal de las fiestas hay que adelantar. Sí. Mañana quizás. Mañana vamos a adelantar el punto Amén. de las fiestas paganas, es el punto número 5. Amén. Sí, yo ya lo había sentido y justo leyendo las sugerencias, esto es una confirmación. Así que mañana vamos a adelantar el punto doctrinal número 5
donde vamos a hablar de las fiestas paganas, incluidas la Navidad. Amén, gloria sea al Señor. Así que tenganlo eso presente. En StreamYard, hermano Edwin, no creo, porque las oraciones, prácticamente la invitación, son primero para los hermanos, hermanas que están en este lugar, en este ministerio, y por eso es que el link se comparte prácticamente a los hermanos, hermanas de los que están en los grupos. Amén. Esa es la razón. Y si es oportuno en el Google Meet, compartiremos allí pantalla de algo así como hemos hecho en este ayuno que ha pasado. Eso sería mi aclaración. Amén. Amén, gloria al Señor. Sí, sí, es muy importante. Como dije al principio, no es necesario aprenderse los puntos en el orden, sino que lo importante es aprenderlos a todos. Amén. Y sí, como se sugirió, como estamos en estas fechas, ¿no? de fiestas y todo eso, quizás sí es oportuno adelantar, ¿no? Adelantar es necesario y poder ver ese tema, ¿no? Yo sé que varios batallan, ¿no? Varios hermanos, hermanas en sus hogares con este asunto de las fiestas, de las celebraciones, los cumpleaños, la Navidad y todo eso. Por eso vamos a tratar de aclarar ese punto, de compartirlo. Amén. Así que bueno, eso ha sido todo, hermanos, en esta transmisión. Recordemos que a las 3 vamos a entonces estar reuniéndonos, vamos a tener nuestra reunión de oración en Google Meet por las peticiones de cada uno de ustedes. Amén. Así que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.